Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Bueno, yo creo que a todos esta palabra de hoy, este Evangelio, nos interpela y nos debe interpelar profundamente acerca de nuestra actitud con Dios, hacernos recapacitar acerca de qué sí damos verdaderamente a Dios. A veces decimos sí, prometemos cosas. ¿Cuántas veces incluso ocurre personas que hacen votos y no los cumplen? La fidelidad a Dios y la justicia no se juzgan por el sí que se dice, sino por los hechos. Yo puedo decir: yo soy muy fiel a Dios, yo quiero mucho, amo a Dios, y después, ¿cómo es mi vida? Es sobre las elecciones de la vida que se juzga la pertenencia y la obediencia a Dios. ¿Qué hago yo de mi vida? ¿Cuáles son mis elecciones? Ahí es donde se ve realmente si pertenezco a Dios, si sigo su camino, si mi vida es una vida en Dios, si lo obedezco o no. No quien me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice el Señor. Eso lo dice en Mateo 7:21. Las palabras pueden ser una ilusión o una cuestión de buen deseo, y queda ahí en el buen deseo. ¿Por qué? Porque después viene la desidia que impide concretarlo, la negligencia, y también algo del cual hay que cuidar mucho, ¿no? La asedia, esa pereza espiritual que va matando el espíritu. El hombre se conoce en sus obras. La prostituta, el publicano que cambian de vida, ciertamente que han de pasar delante de los que se creen gente de bien, porque aparentan cumplir con la voluntad de Dios. Parece, bueno, sí, van a misa los domingos, pero muchas veces, o puede ocurrir, digamos, que sea solo apariencia. No digo muchas veces porque no es justo eso, pero sí puede ocurrir que sea apariencia. Pero ¿qué pasa? Que Dios escruta los corazones y ve en lo secreto y sabe qué hay en cuanto a intención y en cuanto a acción de cada uno. Y Dios no rechaza a nadie si no es rechazado. O dicho de otro modo, la exclusión de Dios siempre es autoexclusión. ¿Por qué en un momento de la historia se dirige a las naciones paganas, es decir, a las naciones, lo que llaman las naciones, ¿no? Y parece renegar de Israel? Lo vemos, ¿no? Es decir, de golpe, el anuncio, todo, cambia, en cambio. Estaba en Israel el pueblo de Dios, y de pronto va a los paganos. Evidentemente, eso ocurrió porque Israel rechazó a su Mesías. Fue Israel, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron.
Pero a aquellos que lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios, que no son nacidos ni de carne ni de voluntad de hombre, sino de Dios mismo. Es decir, esto también viene a cuento porque cuando dicen, todos somos hijos de Dios. No, no es verdad. No es verdad. Hijos de Dios son aquellos que han acogido al Mesías. Aquellos que, además, en una forma concreta, se han bautizado. Porque por el bautismo recibimos el Espíritu, que es espíritu de filiación, el Espíritu de Dios. Nos hace hijos de Dios como adoptivos, hijos en el Hijo. Dios nos reconoce como hijos, porque a su Hijo con mayúscula lo hemos reconocido. Reconocido como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasaba con Israel en ese momento? Gran parte, la mayor parte del pueblo, que aparentaban decir sí a Dios, porque le decían aparentemente las prescripciones de la ley, con toda su casuística, que la habían hecho insoportable. Todo eso sí, cumplían, como dice el Señor, hasta lavar el plato, todas esas prescripciones. Pero el corazón estaba lejos. Le decían no a la buena noticia de la salvación, la persona de Cristo Jesús. Le decían no al Salvador, pese a todos los signos, pese a todas las enseñanzas. Es decir, no basta confesar con la boca, es necesario creer en el corazón. Y vuelvo al caso del pueblo judío. Le dice no, ¿y qué está pasando ahora con el pueblo cristiano? Con lo que era el mundo cristiano, la cristiandad. Que le está diciendo no a Dios. Le está dando la espalda a Dios. Entonces, ¿qué es lo que viene? El juicio a las naciones. Es el juicio a las naciones paganas, a las que habían recibido a Cristo y ahora lo están rechazando. Están yendo hacia el neopaganismo, mucho peor, porque los paganos no conocían la salvación, desconocían, ignoraban la verdad, pero ahora nosotros la tenemos. ¿Acaso basta decir que yo creo y ya está, y yo creo en Dios? No. Si yo no soy consecuente con lo que yo digo, yo creo en Dios, sí. Creer en Dios está bien. Aunque hay algunos que no creen en Dios, pero eso no basta. Ni basta para salvarse, no basta. Esa fe tiene que ser traducida en obras, en actos. Y el acto primero es la confianza en Dios, abandonarse en Dios, confiar en Dios. Yo creo en Dios, por ejemplo. Yo creo en la presencia real y verdadera de Jesucristo en la Eucaristía. ¿Basta decir eso si luego no lo vivo? Yo creo, sí. ¿Tú crees que la Eucaristía, bueno, no sé si cuántos creen, la verdad, haber hecho una encuesta en Estados Unidos y creo que era el 70% de las personas no creían en la presencia real. Pero ¿cómo vas a creer en la presencia real si estás comulgando como estás comulgando? Si te han hecho comulgar, si estás yendo de pie y en la boca, y con el gesto más vulgar posible, tomando de la mano. Si creo que la Eucaristía es el mismo Señor, es Jesucristo, es verdadero hombre y verdadero Dios, ¿por qué no me arrodillo ante Él? ¿Cuánto cuesta en muchos lados, donde yo estoy, donde estoy ahora, que la gente, y uno se lo dice, hay que arrodillarse en el momento de la consagración, y no se arrodillan, no se arrodillan, y por más que insistan. ¿Qué hay detrás? ¿Soberbia? Por supuesto que fe no hay. Si hubiera fe, ¿por qué no voy a adorarlo si el Señor está expuesto? Porque no creo. Si yo creyese, si yo hubiera descubierto el secreto de su presencia detrás de los velos eucarísticos, iría. La segunda carta es la magnífica carta la segunda lectura, es la carta de San Pablo a los filipenses.
En ella es el famoso himno, ¿no? Y en ella el apóstol deja muy claro que al solo nombre de Jesucristo toda rodilla se dobla, al solo nombre. Si uno ve no sé, un sacerdote, un prelado, un alto prelado, un altísimo prelado, que no se arrodilla ante el Santísimo Sacramento, pudiendo hacerlo, y que no me vengan con cuentos que dicen, no, tienen problemas. Sí, sí, para eso sí, para otros no. Yo me acuerdo, ¿no? Nos acordamos del Santo Padre Juan Pablo II, que insistía en arrodillarse cuando no podía. Le decían, no, Santo Padre. Era, si no recuerdo mal, en una procesión sí, fue así, en una procesión del Santísimo en Roma, creo que fue la última que él pudo ir, para el Corpus. E iba el Papa, ¿no? Sentado, y bueno, sentado arrodillado. Y hizo de todo y no hubo forma de convencerlo, porque ante el Señor no se podía estar sentado. Pues es así. Hoy es horrible el trato dado al Señor por ese degrado en la Eucaristía. Ha sido degradada, cosificada. No basta decir que creo en la Eucaristía y que la Eucaristía es Jesucristo, si no celebro la Santa Misa con dignidad, con todo cuidado, con devoción, con toda reverencia. Muchos creen que novus ordo, que la misa, digamos, ordinaria es igual a sacrilegio, casi algunos creen, o a degradación, o irreverencia. No, no lo es, para nada. Lo es sí cómo se celebra, cómo muchos celebran, no todos. Se puede celebrar el Novus Ordo muy bien, con mucha devoción y transmitiendo la verdad de la fe. Pero si no pongo cuidado, no manifiesto devoción, no tengo reverencia, si no hago que los fieles respeten al Señor y comulguen debidamente, tanto interior como exteriormente, el interior no puedo influir, pero sí decir que hay que estar en estado de gracia, por ejemplo. Tengo que decirlo, recordarlo. Una vez uno se molestó, otro sacerdote, porque recordé eso. Pero es que no podemos dejar de recordarlo. ¿Cuánto hace que no te confiesas? En fin, si no vivo el sacrificio de la misa ni adoro al Santísimo, si no lo hago, ¿qué fe, qué creencia es esa? ¿Qué estoy transmitiendo? ¿No es acaso una fe declamada pero no vivida? ¿Qué clase de sí le estoy dando a Dios con mi sacerdocio, con mi vida, también como fiel, con mi conducta, con mi ejemplo? Hablo de todos, Es que no solo no se hace caso al mandato del Señor a trabajar en la viña, ¿qué es? Trabajar la viña es trabajar para el reino de Dios, para la salvación de los demás y para la propia salvación. Digamos, es santificarse, santificar la vida, vivir una vida de santidad, vivir una vida en la perfección del amor. Bueno, es que si no hago eso, no hago caso al mandato del Señor, tampoco acudo a su amorosa invitación, al llamado que nos hace para restaurarnos. Él quiere restaurarnos, quiere consolarnos, quiere fortificarnos, quiere aliviarnos. Recuerdo de nuevo lo que decía el Santo Padre Juan Pablo II sobre aquellas dulces, tiernas palabras del Señor. Venid a mí, vosotros que estáis fatigados y agobiados, y hoy podremos agregar tantas cosas, atemorizados. ¿Cuánta gente la veo con el barbijo por todo? Bueno, gente que se ve por muchos lados, porque hay miedo, los miedos.
las preocupaciones. Venid a mí que yo os aliviaré. Y decía el Santo Padre que estas palabras reciben plena confirmación delante del Santísimo Sacramento. Es Jesús que es el Santísimo Sacramento, desde esa morada eucarística, no deja de llamarnos, de invitarnos a estar junto a Él. No temáis, venid. ¿Y para qué? Pues aliviarnos de nuestras cargas, de las cruces que mal llevamos, que no sabemos llevar, que nos quejamos. ¿Cómo vamos a estar junto a Él? En adoración, porque Jesucristo es Dios, Dios verdadero y hombre verdadero. Y no hay que temer decirle sí al Señor, pero sí de verdad. Una vez esto me pasó a mí. Yo decía, para el llamado al sacerdocio, ¿no? Fue algo que lo fui, digamos, masticando a través del tiempo, además a medida que me daba cuenta. Y decía, oh Dios mío, ¿qué me va a pedir el Señor? ¿Qué me llegará a pedir? ¿Seré capaz? Y fui con esa pregunta angustiante a otro sacerdote, que estaba en la trapa, como, bueno, para los que estaban ahí, como guía espiritual. Y cuando le dije ese, se rió y dijo que lo mismo era, me contó, dice, no se ofenda porque me río, pero a mí me pasó lo mismo, porque venía de otra realidad, para hacerse trapense. Y decía, tenía miedo, ¿qué me pedirá el Señor? Y cuando se lo dijo al abad, el abad se rió y le dijo, ¿y vos? Así, ¿qué tenés para darle a Dios? Nada. ¿De qué te preocupas? Es decir, ¿de qué se preocupa uno cuando dice, ¿qué me pedirá el Señor? Si el Señor te pide algo, es que te lo va a dar para que se lo des. ¿Eh? Es decir, no temamos decirle sí al Señor. Ahí se prueba la fe. Acudamos en adoración a su presencia para recibir todo lo que Él graciosamente nos quiere regalar. ¿Y qué nos quiere regalar? Paz. Paz. La paz pascual, ese don mesiánico. Bendiciones, protección. ¿Dónde vas a buscar protección? Oh, estos que hablan que este dice tal cosa, que el otro, que hay que hacer acumulo de esto, stock de aquello, que buscar un refugio. El refugio es el corazón de Cristo. El refugio es el corazón de María. No presten atención a todas estas cosas que dicen, oh, ahora que va a pasar no sé qué, ya ahora, está inminente. No. Es que no nos damos cuenta de lo que ya está pasando. La tragedia es hoy. No miremos a mañana que va a ser peor. Sí, será peor, claro que va a ser peor. Pero nosotros podemos hacerlo mejor en nuestras vidas. Influir para que se mitigue lo que hemos buscado, lo que la humanidad buscó. El Señor en esos momentos nos da amistad, nos da intimidad y crecemos en su presencia. Queridos hermanos, amigos, tengamos un encuentro personal con Cristo. Que nuestra religión no sea un vacío de prácticas, de ritos incomprendidos y realizados mecánicamente, como ha sido, como es. O peor aún, un espectáculo dominical, Dios mío, eso, a ver, el show. Además aburrido, claro. Vivamos nuestra fe. Vivámosla verdaderamente. Que el sí sea el de la fe verdadera, para que sea el sí de la vida y a la vida verdadera. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.